Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia de hoy, que tenemos el gusto de tener presente entre nosotros a Concepción Pilar Barrio del Olmo, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, notario desde 1997, notario de Madrid desde 2007, que participa, es miembro del comité editorial y del consejo de dirección de la revista Notario del Siglo XXI, también vicedecana del Colegio Notario de Madrid, vicepresidenta de la Fundación Signo, de mediación, es mediadora civil mercantil y patrono de la Fundación Madrilense del Notariado. Fui también secretaria del Consejo General de Notariado y tiene una trayectoria muy dilatada como ponente en múltiples actividades colegiales. Y bueno, pues hoy nos va a dar una conferencia, impartir una conferencia sobre conciliación. Y pues le cedo la palabra. Muchas gracias. Señor vicedecano, señor presidente de la Academia Sevillana de Notariado, señor presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, demás autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar manifestar mi agradecimiento al Ilustre Colegio Notarial de Andalucía y a la prestigiosa Academia Sevillana de Notariado, especialmente a la persona de su presidente, por haberme invitado a impartir esta conferencia, que siempre es una gran satisfacción, pero también una gran responsabilidad, teniendo en cuenta a los juristas que me han precedido en esta sala. Antes de comenzar mi exposición, quiero explicar el porqué del título. La conciliación, historia de una gran ilusión. Decía Moreno Catena que la verdad es que el acto de conciliación se había convertido en la mayoría de los casos en una mera formalidad, en una cortapisa más que era preciso salvar dentro de la carrera de obstáculos en que se había convertido el proceso civil, pero en la inteligencia de su escasa o nula virtualidad. No en vano se ha dicho que la historia de la conciliación es la historia de una gran ilusión desvanecida. Bueno, pues yo quiero que esta tarde comprobemos si de verdad se puede entender que la conciliación es una gran ilusión desvanecida. Es cierto que los datos estadísticos no son muy halagüeños. Según la estadística del Consejo General del Notariado, hacemos en torno a 100 conciliaciones al año los notarios. No he encontrado datos de las conciliaciones ante los registradores. Y también vamos a ver si existen algunos cauces para impulsar la conciliación si se considera conveniente hacerlo así. Decía Carneluti que las apetencias humanas son ilimitadas y los medios idóneos para satisfacerlos son limitadas. Esta situación genera conflictos intersubjetivos que hay que solucionar para mantener la paz social. Como sabemos, los medios de solución de controversias pueden ser jurisdiccionales o extrajurisdiccionales. Dentro de los extrajurisdiccionales se encuentra la conciliación, o al menos alguna clase de conciliación, que además forma parte de lo que se consideran medios extrajurisdiccionales de solución de controversias o medios adecuados de solución de controversias en la terminología del proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal, actualmente decaído. Se habla también a veces de medios autónomos de solución de controversias. En mi opinión es más adecuado hablar de medios extrajurisdiccionales, medios alternativos, porque un proceso jurisdiccional puede también ser un medio adecuado para solucionar una determinada controversia. La conciliación se caracteriza por la intervención de un tercero, el conciliador, que puede proponer una solución, pero no imponerla. Se diferencia así de otros medios de solución de controversias como la negociación. Son las partes en la negociación las que, asesoradas o no, alcanzan la solución. En la conciliación, a diferencia del mediador, no se limita el conciliador a facilitar el diálogo entre las partes, sino que puede proponer la solución. Pero esta diferencia no ha sido tan clara históricamente. Por ejemplo, Montero Aroca, siguiendo a Oldsmith, señalaba que el mediador
asume la dirección de la negociación y que propone una solución a las partes, que éstas son libres de aceptar o no. Por el contrario, el conciliador solo facilita el diálogo y no propone soluciones. Si tenemos en cuenta las distintas clases de mediación, atendiendo a su finalidad, por ejemplo, la mediación transformativa, la evaluativa, la facilitadora, sobre todo respecto de la evaluativa, estas diferencias se atenúan. Y también es verdad que con la regla Ley 5/2012 de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles, el mediador no podría proponer una solución, pero con base en los principios de flexibilidad, respeto a la autonomía de la voluntad, habría la posibilidad de pactar una mediación evaluativa, eso sí, siempre que se pacte expresamente. En mi opinión, como en la conciliación no se busca cualquier resultado, sino un resultado justo, según veremos más ampliamente al tratar de su fundamento, es la autoritas del conciliador, y aquí abro paréntesis, a veces se denomina al conciliador tercero neutral. Tal definición no me parece correcta. El conciliador debe ser imparcial, pero no es neutral. Bueno, pues es la autoritas del conciliador el elemento diferenciador entre la mediación y la conciliación. En la conciliación jurisdiccional ante notario, ante registrador, interviene un funcionario en su concepto de tal, y así ha sido históricamente, según veremos en los antecedentes históricos. El mediador, por el contrario, no es una figura de autoridad, es un profesional, no necesariamente del derecho, que está entrenado en técnicas para facilitar el diálogo entre las partes. Y si hablamos además de la conciliación ante notario, el control de legalidad que va a efectuar el notario, no solo del acuerdo que se alcance en la conciliación, sino de todo el procedimiento de conciliación que él dirige, es un elemento diferenciador entre ambas instituciones. En la mediación, el acuerdo que se alcance es fruto de la voluntad de las partes, logrado en un procedimiento en el que interviene, o si se quiere, las partes son asistidas por un mediador, quien, con arreglo al derecho vigente, no es necesario que tenga formación jurídica alguna. No tiene que ser licenciado ni graduado en Derecho, ya sea, por ejemplo, el Real Decreto 980/2013 de 13 de diciembre. Además, si ha desempeñado adecuadamente su función, no habrá asesorado a las partes. Todo lo más las habrá aconsejado que cuenten con el oportuno asesoramiento. No es competencia del mediador controlar la legalidad del acuerdo alcanzado, de ahí la exigencia de la necesaria homologación judicial o elevación de escritura pública del acuerdo de mediación de cara a su futura posible ejecución forzosa. La conciliación se diferencia de otros medios extrajurisdiccionales de solución de controversias, como por ejemplo el arbitraje, en que la conciliación son las partes las que alcanzan el acuerdo, a diferencia del arbitraje en el que el laudo es dictado por el árbitro, lauda el árbitro. Por ello se diferencia de los sistemas heterónomos de solución de controversias, el arbitraje o el proceso jurisdiccional, y la conciliación se considera como un sistema autónomo. Es indudable la conveniencia de fomentar estos medios de solución de controversias por las ventajas de sobra conocidas, que no me voy a detener en enumerar, como son la celeridad, la confidencialidad, el antiformalismo. Sin embargo, y a pesar de tales ventajas, lo cierto es que todavía predomina en España la cultura del litigio. Se pleitea con cualquier excusa y cualquier controversia, de la enjundia que sea, es susceptible de acabar judicializándose. Pero además es que respecto de la conciliación, tradicionalmente se ha señalado por la doctrina procesalista su inutilidad. Montero Aroca señala que si atendemos a la constante, pero además permanente, constante y permanente descenso de actos de conciliación que terminan en avenencia, se puede señalar que la conciliación es un caso más de profecía que se realiza a sí misma. Las cosas parecen poco a poco que van cambiando. El proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia acometió de manera decidida la introducción de estos medios adecuados de solución de controversias, en la abreviatura MACS, plenamente vigentes en derecho comparado en nuestro país, como medidas que, más allá de la coyuntura actual de ralentización inicial del proceso o incremento de la litigiosidad como consecuencia de la pandemia, se consideran imprescindibles para la consolidación de un servicio público de justicia sostenible, decía la exposición de motivos de este proyecto de ley. Y añadía además que lo que se trataba era de reducir la litigiosidad, avanzando hacia la cohesión social, impulsar además la participación de la ciudadanía
en el servicio de justicia, devolviendo a las partes su capacidad negociadora. Recogí aquí unas especies de manifestaciones que coinciden con lo que Pablo de Lora denomina compromisos antisonantes, a veces ideológicos, pero compromisos que han quedado en nada porque el Real Decreto Ley 6/2023, que ha introducido, regula algunas materias que regulaba el proyecto de ley de eficiencia procesal, no ha recogido nada de lo relativo a los medios adecuados de solución de controversias. Un Real Decreto Ley que, como sabemos, ha sido convalidado el 10 de enero de 2024. El proyecto de ley establecía como requisito de procedibilidad en todos los procesos civiles y mercantiles la necesidad de que las partes, antes de interponer la demanda, intentaran una solución consensuada, que podía ser a través de la negociación directa entre las partes, la conciliación, la mediación, la opinión del experto independiente, la oferta vinculante y confidencial. Pero aparte de iniciativas legislativas, los profesionales del derecho también debemos ser conscientes de que nuestro asesoramiento en muchos negocios jurídicos va a quedar incompleto si ante la posibilidad del conflicto o del incumplimiento no recomendáramos el recurso a alguno de estos medios de solución de controversias, entre los que se encuentra destacadamente la conciliación, en cuyo estudio me voy a centrar. Se ha considerado tradicionalmente que la conciliación tiene su origen en la Constitución de Cádiz. Sin embargo, sus orígenes son más remotos. El jurisconsulto de Vicente y Caravantes señala que en su consideración filosófica como medio de evidencia entronca con el principio de las sociedades, pues nada más natural que la participación de las cabezas de familia, los progenitores, para calmar los ánimos de los contendientes. Después debieron darse cuenta de la necesidad de dar fuerza de ley a acuerdos que respondían exclusivamente al respeto a la ancianidad o los vínculos de la sangre. Nos dice este autor, además, que ya en la legislación hebrea debieron ser conocidas las exhortaciones de la autoridad judicial a la conciliación de las partes, que los atenienses daban fuerza de ley a la transacción de los llamados a juicio antes de comparecer en él, y asegura además que se regulaba también en la ley de las 12 tablas, en concreto en la ley segunda de la tabla primera. Por el contrario, Montero Aroca considera que no existe base suficiente para asegurar que la ley de las 12 tablas regulaba la conciliación. Tampoco existe acuerdo en nuestra doctrina en cuanto a la regulación de la conciliación en nuestros grandes textos legales. De Vicente Caravantes señala que ya la ley quinta del título segundo del libro segundo del Fuero Juzgo regulaba la conciliación y, apartándose de la filosofía y concepción de la época, no consideraba conveniente que se entendiera de la conciliación el mismo órgano que iba a juzgar. Por ello, el rey Recesviento estableció la figura de los mandaderos de paz, jueces especiales designados por el juez para conciliar. Montero Aroca señala que estos, y los denomina así, jueces de paz, no tenían carácter permanente y que además el fuero juzgo no permitía la transacción una vez comenzado el litigio. Lo que sí está claro es que la conciliación tiene su origen en el proceso mercantil, en las ordenanzas en las que se desarrollaban los procesos ante los consulados, en concreto las ordenanzas de Burgos y de Sevilla del siglo XVI. En ambos casos, la conciliación tenía carácter preventivo, voluntario y se desarrollaba ante los cónsules y priores que iban a conocer del proceso. El paso hacia la obligatoriedad de la conciliación lo dan las ordenanzas de Bilbao de 1737, salvo en los supuestos en que las partes, y en concreto el demandado, no pudieran ser habido. La obligatoriedad, sin excepciones, lo recogen las nuevas ordenanzas de Burgos aprobadas por Carlos III el 15 de agosto de 1766 y de ahí pasa a la novísima recopilación. Vemos, por tanto, que la conciliación no tiene su origen en la Constitución de Cádiz, ni tiene tronca con las ideas liberales y filantrópicas de la época, como señala Montero Aroca en contra de Manresa Navarro. En mi opinión, la Constitución de Cádiz lo que hizo fue generalizar la conciliación con carácter obligatorio en todos los procesos civiles, mercantiles, también los penales. Se desarrollaba ante los alcaldes constitucionales de los pueblos, nos dice el artículo 282 de la Constitución, con la finalidad señalada de evitar que se multiplicaran los pleitos sin causa suficiente.
En el ámbito mercantil continuó la conciliación en el Código de Saint-Andino de 1829 y se desarrolla ante el juez avenidor, y esta misma regulación fue recogida en la Ley de Enjuiciamiento sobre Negocios y Causas de Comercio de 24 de julio de 1830. La conciliación civil, que surge vinculada a la Constitución de Cádiz, sigue la misma suerte de esta, de tal manera que ni disposiciones de rango constitucional ni textos procesales se refieren a ella hasta la Ley de Enjuiciamiento Civil de 5 de octubre de 1855, en la que el denominado juicio de conciliación pasa a denominarse correctamente acto de conciliación y se tramita además a través de los jueces de paz. Esta regulación es la recogida en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881, conciliación todavía con carácter obligatorio, hasta la reforma urgente de la Ley 34/1984 de 6 de agosto, en la que la conciliación pasa a tener carácter facultativo. Nos dice la exposición de motivos, porque la experiencia práctica había demostrado que daba resultados poco satisfactorios. Esta misma regulación es la que se mantiene por la disposición derogatoria única de la Ley 1/2017 de enero de Enjuiciamiento Civil, la actual, hasta que entrara en vigor la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Y como sabemos, la disposición final 18ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil concedía al Gobierno el plazo de un año para que presentara ante las Cortes Generales un proyecto de ley, que es la Ley 15/2015 de 2 de julio, cuya regulación no dista en exceso de la tontería de la legislación procesal tras la reforma de la Ley 13/2009 de 3 de noviembre de reforma de la legislación procesal para la implantación de la oficina judicial. Se regula en la Ley de Jurisdicción Voluntaria la conciliación preprocesal en los artículos 139 a 148. Es una conciliación voluntaria y se desarrolla ante lo que en aquel momento, en 2019, se denominaban secretarios judiciales, actualmente letrados de la Administración de Justicia, si bien continúa la competencia residual de los jueces de paz. La Ley de la Jurisdicción Voluntaria lo que hace es actualizar y traspasar esta regulación, pero añade además en el apartado 10 del párrafo 16, y esta es la gran novedad: que en ejercicio de su autonomía de la voluntad, las personas tengan la posibilidad de obtener acuerdos en aquellos asuntos de su interés de carácter disponible, a través de otros cauces, por su sola actuación o mediante la intervención de otros intermediarios o operadores jurídicos como los notarios o registradores. No existe en nuestro ordenamiento jurídico un precepto que defina la conciliación. Se puede señalar que se trata de un sistema de solución de controversias en el que, una vez surgida la situación conflictiva y se haya judicializado o no, mediante la intervención de un tercero, que como ya he dicho puede proponer la solución pero no imponerla, se trata de solucionar el conflicto mediante el intento de avenencia entre las partes. Considerada como status termini y una vez alcanzada la avenencia, se resuelve en una de las formas de esta, que puede ser la transacción, el allanamiento o el desistimiento. La transacción, por su naturaleza contractual, se regula en los artículos 1809 y siguientes del Código Civil. Desde el punto de vista procesal, la ley, el enjuiciamiento civil, solo se refiere a ella en cuanto puede redundar en un proceso ya comenzado, y de manera habitual, procesalmente se manifiesta en el allanamiento o la renuncia. Si bien existe acuerdo entre los autores en considerar que se trata de un sistema de solución de controversias, es muy debatida la naturaleza jurídica de la conciliación. Incluso se ha discutido su carácter autocompositivo. Fayden Guillén señala, atendiendo a la necesaria homologación por parte del juez ante el acuerdo que alcancen en su caso las partes, y aún antes a la comprobación por el juez sobre si subsiste o no el litigio que establece el artículo 415 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o el segundo intento de conciliación, todo esto en el ámbito de la conciliación intraprocesal que recoge el artículo 428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que tales iniciativas no son simples actos de autocomposición, sino de heterocomposición como consecuencia de la intervención de esa figura imparcial que es el juez. De Vicente Caravante señalaba que la conciliación no era ni un proceso contencioso ni un litigio, sino una formalidad previa a la promoción de un proceso. Igual, respecto del proceso, denominado proceso de conciliación, señalaba que se trata de un proceso de condición, especial por razones jurídico-procesales, que trata de evitar el nacimiento de un proceso principal ulterior, también de condición, mediante el intento de avenencia o arreglo pacífico entre las partes. Montero Roca criticaba esta consideración, que señala que es contradictoria la propia definición de proceso de UAS, que
como sabemos, lo define como un instrumento de satisfacción de pretensiones. Guas y aragoneses, una vez fallecido el primero y refiriéndose ya a la regulación de 1881 tras la reforma de 1984, señala que la conciliación es un acto o procedimiento judicial no jurisdiccional que tiene como finalidad evitar el nacimiento de un proceso posterior mediante el intento de arreglo pacífico entre las partes. Tradicionalmente se ha señalado su carácter de jurisdicción voluntaria y así lo han señalado autores como Giovenda, Calamandré, Alcalá Zamora y Castillo Montero Arroca. Otros autores, por ejemplo, Jimeno Gamarra o Líbana Ortiz, señalan que no tiene carácter de jurisdicción voluntaria, dice Líbana Ortiz, porque en la conciliación se verifica una controversia entre las partes. Pero no puedo estar de acuerdo con la afirmación que supone volver a la concepción tradicional y ya abandonada de la jurisdicción voluntaria basada en dos notas características, la jurisdiccionalidad y el ejercicio pacífico de los derechos. Notas características ya superadas y criticadas por autores como Giovenda o Walsh. Y eso a pesar, antes por tanto, de nuestra ley de jurisdicción voluntaria, y a pesar de que el artículo 1811 de la ley de enjuiciamiento civil de 1881 contenía la clásica definición de la jurisdicción voluntaria que procedía del derecho romano basada en el ejercicio pacífico de los derechos de ausencia de conflictividad, y aún así Marquesa Navarro también mantenía estas dos notas características. Pero se abandona la idea de la jurisdiccionalidad porque la intervención del juez en la mayor parte de los procedimientos de jurisdicción voluntaria no es necesaria, debiendo atribuida a la competencia por razones históricas y coyunturales. Y la nota de ausencia de conflictividad porque en los expedientes de jurisdicción voluntaria hay conflicto y los notarios lo sabemos. Quizá no de tanta entidad como para originar un proceso contencioso, pero hay conflicto o al menos está latente. Y además en nuestro ordenamiento jurídico tenemos ejemplos de procedimientos de jurisdicción voluntaria que obedecen al conflicto entre las partes. Por ejemplo, la designación de contador partido relativo, que las partes no se ponen de acuerdo en la forma de hacer la partición. En mi opinión, a la hora de abordar la naturaleza jurídica de la conciliación, hay que partir de un estudio separado de los distintos tipos de conciliación y la determinación de su carácter de jurisdicción voluntaria o no se va a encontrar con las mismas dificultades que nos encontramos a la hora de definir lo que es la jurisdicción voluntaria, su naturaleza jurídica o fundamento, porque, como sabemos, la jurisdicción voluntaria engloba una multitud de supuestos que hacen de ella una especie de cajón desastre de muy difícil definición y caracterización. Serra Domínguez ha puesto de manifiesto además que se ha señalado que la jurisdicción voluntaria no es ni jurisdicción ni voluntaria. Trataré más ampliamente después, pero basta ahora señalar que en cuanto a las clases de conciliación podemos distinguir conciliación jurisdiccional y extrajurisdiccional, y según que tenga como finalidad evitar un proceso o poner fin al mismo, puede ser preprocesal o intraprocesal. En mi opinión, en la conciliación intraprocesal no existe ejercicio de potestad jurisdiccional propiamente dicho, en el sentido del artículo 117.3 de la Constitución Española de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. El juez no satisface pretensión alguna. Lo que lleva a cabo el juez es una actuación judicial no jurisdiccional facultativa en la mayor parte de los casos, tal como establece el artículo 428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, posterior a la litispendencia, tiene por finalidad poner fin a un proceso ya comenzado, lo que excluye su naturaleza de jurisdicción voluntaria, mediante el intento de aveniencia entre las partes. Esa intervención activa del juez, dirigida a venir a las partes en el mismo proceso en el que va a juzgar, tiene que tener unos límites muy claros, de tal manera que no puede ejercer presión sobre las partes, no puede realizar actuación alguna que comprometa su imparcialidad y su actuación queda limitada a una invitación a que se reflexione sobre la conveniencia de llegar a un acuerdo antes de continuar con el proceso. Tampoco existe ejercicio de potestad jurisdiccional en la conciliación preprocesal jurisdiccional. No existe ejercicio de potestad jurisdiccional, es una actuación de jurisdicción voluntaria sin que me lleve a tal conclusión el hecho de que se regule en la ley de la jurisdicción voluntaria, porque la naturaleza jurídica de una institución puede ser independiente del texto legal que lo regule. El legislador español regula la conciliación preprocesal como un procedimiento de jurisdicción voluntaria, en el que se pretende que mediante este sistema
autocompositivo y a través de la intervención de un tercero dotado de autoritas, las partes alcancen un acuerdo. Ya ha señalado su naturaleza de jurisdicción voluntaria el Tribunal Constitucional en sentencia 155/2011 de 17 de octubre. Y del mismo modo, en la conciliación ante notario o ante el registrador se persigue alcanzar un acuerdo extrajudicial y participa de la naturaleza de los actos de jurisdicción voluntaria que inicialmente se reservaba el Estado a través del juez y posteriormente, como consecuencia de la desjudicialización en la ley de jurisdicción voluntaria, materias como la conciliación, tradicionalmente a cargo de jueces y magistrados, se atribuye su competencia a letrados de la Administración de Justicia, notarios y registradores, nos dice el preámbulo de la ley, servidores públicos, consecuente con su real cualificación técnica y el papel relevante que desempeñan en el tráfico jurídico. No desvelo secreto alguno si señalo la situación de saturación en que se encuentran nuestros tribunales, que como poco se manifiesta en que se alargan los plazos para resolver. De tal manera que los medios alternativos de solución de controversias, igual que la desjudicialización, persigue, entre otras finalidades, la descongestionar el sobrecargado sistema de justicia. Podemos decir, por tanto, que la conciliación tiene su fundamento en lo que se ha llamado utilitarismo judicial, eliminar papel, asuntos que ingresen en el orden judicial. Pero también tenemos que tener en cuenta que en estos medios de solución de controversias la solución siempre es mucho más satisfactoria porque la alcanzan en las partes, no viene impuesta por un tercero. El fundamento de la conciliación se encuentra también en la economía procesal, que siempre es mucho más eficiente alcanzar un acuerdo que continuar el proceso por todos sus trámites, si atendemos al coste, tiempo, dinero y, por no mencionar, el coste emocional. Pero, en mi opinión, en la conciliación el fundamento es más profundo, porque la decisión judicial parte siempre de la existencia de vencedores y vencidos, lo que genera la división y produce enemistades. Por el contrario, la conciliación, las partes son las que alcanzan el acuerdo y contribuyen al mantenimiento de la cohesión y paz sociales. Por ello, tradicionalmente se señaló desde antiguo la conveniencia de la conciliación para cuando se tratara de controversias o conflictos entre parientes o vecinos. Y de hecho, en los fueros concedidos por Jaime el Conquistador a la ciudad de Valencia, se prohíben los litigios entre esposo y esposa, hijos y hermanos, debían acudir a la figura del árbitro. Vemos, por tanto, que el fundamento de la conciliación es el mismo que los demás medios de solución de controversias, medios alternativos, pero con una especialidad, y es que la solución, al haber intervenido o incluso ser propuesta por el tercero investido de autoritas cuya imparcialidad se presume, será justa, es decir, no lesionará los derechos de las partes, lo que facilita su cumplimiento. Cuanto más justo sea, será más fácil el cumplimiento, las partes lo asumen de buena gana. Y así Miluti, para señalar la diferencia entre la mediación y la conciliación, señalaba: la mediación persigue una composición contractual cualquiera, sin preocuparse de su justicia, mientras que la conciliación aspira a la composición justa. En este sentido, la conciliación se encuentra en medio de la mediación y de la decisión. Posee la forma de la primera y la sustancia de la segunda. En cuanto a las clases de la conciliación, como ya he señalado, según que el conciliador sea órgano jurisdiccional o no, distinguimos conciliación jurisdiccional o extrajurisdiccional, y según que tenga como finalidad poner fin a un proceso ya comenzado o evitarlo, puede ser intraprocesal o preprocesal. La intraprocesal, conciliación jurisdiccional intraprocesal, se regula en los artículos 415 y 428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en sede de la audiencia previa del juicio en el proceso ordinario y en el artículo 443 en sede de la vista del juicio verbal. No me puedo referir por razones de tiempo a los requisitos, procedimientos y efectos, lo dejo para el texto escrito. La conciliación jurisdiccional preprocesal se regula en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, artículos 139 a 148, tiene carácter de voluntario, si bien es necesaria para la admisión de la querella por los delitos de injurias o calumnias contra particulares, como ya he señalado, tiene como finalidad evitar un proceso, pero se utiliza con otras finalidades, por ejemplo, la interrupción de la prescripción o la reducción de la base imponible a efectos de IVA, finalidades en las que demuestran su inutilidad. Y nos encontramos además con otro inconveniente
en esta conciliación. Y es que el legislador lo ha regulado pensando en una brevedad en los plazos, como se ve en el artículo 142 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en un procedimiento ágil. Lo que ocurre es que la sobrecarga de trabajo del letrado de la Administración de Justicia va a hacer que sea muy difícil cumplir tal brevedad en los plazos. Se tramita ante el juez de paz, letrado de la Administración de Justicia, del juzgado de primera instancia o juzgado de lo mercantil cuando se trate de materias de su competencia. Y como he dicho, respecto del ente procesal, respecto de los requisitos, procedimiento, efectos y la posibilidad de impugnación, me remito al texto escrito porque quiero comenzar ya con la conciliación ante notario. Bueno, la conciliación ante notario se regula en el capítulo 7 del título 7, artículos 81 a 82 de la Ley de Notariado, introducidos por la disposición final 11ª de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria. Nos dice el artículo 81.1 de la Ley del Notariado que podrá realizarse ante notario la conciliación de los intereses de los distintos otorgantes con la finalidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial. Como todos sabemos, forma parte, es consustancial a la actividad del notario el intento de conciliar o aproximar los intereses encontrados de las partes. Surge así, naturalmente, la conciliación, nos dice Martínez Sánchez, cuando se acude al notario en una fase preliminar de negocio. Sin embargo, esta conciliación, que podemos considerar que es accesoria de un determinado negocio jurídico, es distinta del procedimiento de conciliación que se regula como expediente de jurisdicción voluntaria en la Ley de Notariado, que puede tener por objeto distintas controversias y que además la Ley de Notariado regula también la escritura cuyo contenido sea el acuerdo alcanzado en conciliación. Esta distinción parece desconocerla Manacloche Palau cuando aseguró que no era necesaria la regulación de la conciliación ante notario. Señalaba que no era necesaria una regulación para que el notario reciba a las partes en conflicto, las escuche, las proponga una solución que éstas acepten y que lleven a escritura pública. Como sabemos también, la Ley de Jurisdicción Voluntaria acentuó el carácter de autoridad pública del notario, lo que lleva consigo una lógica consecuencia. Se atenúa el derecho a la elección de notario recogido en los artículos 3 y 126 del Reglamento Notarial. Es decir, en la mayor parte de los procedimientos de jurisdicción voluntaria, la Ley de Notariado establece normas de competencia territorial, pero en otros procedimientos no establece norma alguna. Por ejemplo, procedimiento de pago y consignación, y también en la conciliación. En la conciliación elegirá al notario quien esté este procedimiento. Y en cuanto a su ámbito, el artículo 81.2 de la Ley de Notariado nos dice que se puede celebrar la conciliación ante notario cuando se trate de controversias en materia mercantil, contractual, familiar, sucesoria, siempre que no se trate de cuestiones indisponibles. Y añade el legislador qué cuestiones quedan excluidas, aquellas cuestiones a las que están reguladas, a las que hace referencia la ley concursal, y nos determina también las indisponibles. Señala el artículo 81.2 que quedan excluidas las cuestiones en que estén interesados los menores, cuestiones en que esté interesado el Estado, comunidades autónomas, demás administraciones públicas, corporaciones o instituciones de igual naturaleza, los juicios sobre responsabilidad civil contra jueces y magistrados y cualesquiera otros acuerdos que se pretendan sobre materias no susceptibles de transacción y compromiso. Esta última excepción se podría elevar a categoría general. La regulación es muy similar a la contenida en el artículo 139 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria para la conciliación preprocesal y merece la misma crítica a mi juicio desfavorable. Afortunadamente no se han excluido las cuestiones en las que estén interesadas las personas con discapacidad. Digo que la crítica es desfavorable porque no tiene una clara justificación excluir las cuestiones en que estén interesados los menores, porque sería posible conciliación si bien que con autorización judicial. Las cuestiones en que estén interesadas las administraciones públicas, el artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, establece que cabe la terminación convencional de los procedimientos, eso sí, sujeto a especialidades procedimentales porque exige un gran rigorismo formal y siempre que fueran materias susceptibles de transacción. Y de hecho, relacionando en este sentido la conciliación con la mediación, el martes pasado celebramos en SINUN el Día Europeo de la Mediación. Contamos con magistrados que nos pusieron de relieve la importancia de tratar de empezar a practicar, que ya se ha llevado a efecto, la mediación en el ámbito contencioso administrativo. Sí que está justificada la exclusión de los juicios sobre responsabilidad civil contra jueces y magistrados
porque todo lo relativo a la potestad jurisdiccional no puede ser objeto de conciliación. Esta regulación del ámbito de la conciliación debe completarse con el artículo 103 bis de la ley hipotecaria, que nos dice, y después lo veremos más extensamente, que se puede celebrar la conciliación ante el registrado cuando se trate de controversias en materia mercantil, inmobiliaria, urbanística, que verse sobre actos o hechos inscribibles en el registro de la propiedad mercantil u otros registros públicos. Pero como la ley de jurisdicción voluntaria optó por el criterio de la alternatividad, la conciliación en estas mismas materias se puede celebrar ante notario o ante letrado de la Administración de Justicia. Y debe completarse también esta regulación con el artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que los litigantes pueden transigir siempre, salvo que la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero. Con arreglo a todas estas normas, considero que cabe celebrar conciliación ante notario siempre que se trate de materias que no sean indisponibles, que no sean contrarias al orden público y susceptibles de transacción, tal como establece el artículo 1814 del Código Civil, que señala que no se puede transigir sobre el estado civil de las personas, cuestiones matrimoniales o alimentos futuros. No será un impedimento para celebrar la conciliación que se haya iniciado un proceso jurisdiccional, porque, como ya he dicho muchas veces, la conciliación tiene como finalidad evitar un pleito o poner fin al ya comenzado, y así lo ha señalado la Dirección General en aquel momento de los registros y el notariado, hoy de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en resolución de 31 de enero de 2018. La escasa regulación procedimental de este expediente en la ley del notariado, además, adolece de falta de precisión técnica a la hora de abordar el aspecto documental. Al ser escasa la regulación procedimental, se ha llegado a decir que los notarios en conciliación lo único que hacemos es consignar el acuerdo que en su caso alcancen las partes. Pero además es que el artículo 81.2 de la ley del notariado establece que la avenencia alcanzada por los interesados, o en su caso que se ha intentado sin alcanzar la avenencia, se someterá a los requisitos de autorización establecidos en la legislación notarial. Con lo cual, parece dar a entender que la forma documental adecuada de este expediente es la escritura, independientemente de que exista o no avenencia, que exista o no acuerdo. Esto no es más que un ejemplo de mala técnica notarial, contraria a la regulación contenida en los artículos 17 y 49 de la Ley de Notariado, este último modificado por la Ley de Jurisdicción Voluntaria, y artículo 144 del Reglamento Notarial. En mi opinión, es un acta, el documento, en el que los notarios vamos a recoger inexcusablemente la rogación de quien esté en la conciliación, así como también las notificaciones que tengamos que hacer a las demás partes. En sucesivas diligencias, las sucesivas sesiones del acto de conciliación y en la diligencia final el acuerdo o que se ha celebrado la conciliación sin avenencia. En todo caso, el acuerdo deberá ser transcrito de forma completa y clara, sin que por esto el acta se convierta en escritura. Para gozar de la eficacia privilegiada de la escritura pública será necesario el otorgamiento de la escritura, como establece el artículo 82 de la Ley de Notariado y como ha señalado la Dirección General en resolución de 18 de octubre de 2017. Lo más habitual será que se otorgue la escritura ante el mismo notario que ha intervenido como conciliador, pero no existe ningún impedimento en que se pueda otorgar ante otro notario siempre que lo soliciten todas las partes. Y siempre en la escritura se hará constar que el acuerdo se ha alcanzado en un procedimiento de conciliación con referencia expresa al acta que lo contenga. En la conciliación, los notarios intervenimos en nuestra condición de tales, como profesionales del derecho y funcionarios públicos, y vamos a desempeñar la función notarial en toda su amplitud. Es decir, debemos asegurarnos de la identidad de las partes, debemos enjuiciar su capacidad jurídica o de discernimiento, así como también controlar la suficiencia, en su caso, de los poderes, sin que sea admisible la figura del mandatario verbal. Y me baso para ello en la doctrina antigua ya de la Dirección General, que ha reiterado la resolución más antigua de 15 de diciembre de 1995. Debemos haber controlado también que la controversia versaba sobre materias disponibles de las partes y, tal como establece el artículo 24 de la Ley del Notariado, controlar la regularidad no solo formal, sino también material del acto o negocio jurídico que autoricemos. Además, debemos asesorar a las partes sin que por ello se ponga en riesgo nuestra imparcialidad. Como he señalado, la regulación es escasa, a diferencia, desde el punto de vista procedimental, de la ley del notariado, a diferencia de la conciliación preprocesal.
Sin embargo, por identidad de razón, creo que mutatis mutandis podemos aplicar a la conciliación notarial los preceptos de la conciliación preprocesal jurisdiccional, de tal manera que el procedimiento comenzará con rogación de quien inste la conciliación. Como sabemos, los notarios no actuamos de oficio, dice el artículo 3 del reglamento notarial, sin previa rogación de sujeto interesado. Quien inste la conciliación, además, podrá formular aquellos argumentos que sirvan de base para justificar su pretensión y solicitar del notario que incorpore en el acta los documentos que considere adecuados con tal finalidad. El notario los unirá al acta siempre que a su juicio sean pertinentes. En el caso en que la conciliación no hubiera sido solicitada por todas las partes, en la controversia el notario procederá a notificar a las otras partes, tal como establecen los artículos 202 a 206 del reglamento notarial, en el domicilio indicado al efecto por el requirente, quien, al modo que establece el artículo 141 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, deberá haber identificado al requerido, determinado un domicilio para las notificaciones e identificado claramente el objeto de la controversia. El notario procederá a señalar al requerido un plazo para que conteste si acepta o no el intento de conciliación, advertido de que si no contesta se entenderá que no acepta. Y además, atendidas las circunstancias del caso, como por ejemplo el número de partes, señalará un día y una hora para el acto de conciliación, sin que a mi juicio sean preceptivos los plazos señalados en el artículo 142 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria. En aras a alcanzar la evidencia, además, el notario podrá suspender la fecha para el acto de conciliación siempre que se le alegue y, en su caso, justifique una justa causa para ello, tal como establece el artículo 144.3 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria para la conciliación preprocesal. Si el requerido no pudiera ser localizado en el domicilio indicado por el requirente, el notario, al constar así, terminará su actuación sin que pueda entenderse intentada la conciliación. Pero por el contrario, si el requerido fuera localizado y rehusara hacerse cargo de la notificación, el notario, al constar así, dará por terminada su actuación, pero la conciliación se entenderá intentada con resultado negativo. En mi opinión, cabe también aplicar la regulación contenida en los en los apartados segundo y tercero del artículo 144 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria para aquellos casos en que no comparece el requirente o el requerido. Si no comparece el requirente ni alega justa causa para ello, el notario puede tenerlo por desistido, dará por concluida su actuación y cerrará el acta. Si no comparece el requerido y tampoco alega justa causa para ello, el notario dará por concluida su actuación también y cerrará el acta. Pero si ya se hubiesen celebrado algunas sesiones del acto de conciliación, se entenderá que la conciliación se ha celebrado sin avenencia. En sucesivas diligencias del acta se irán recogiendo las distintas sesiones del acto de conciliación y será el notario quien determinará las sesiones que se vaya a celebrar. Como he dicho, le corresponde siempre al notario dirigir el procedimiento. Sesiones que se pueden celebrar por videoconferencia, salvo que el notario considere necesaria la presencia física en orden al buen fin del procedimiento, tal como establece el artículo 17 ter de la Ley del Notariado tras la Ley 11/2023. En la diligencia final se recogerá el acuerdo, que incluso puede ser parcial, tal como establecen los artículos 82 de la Ley del Notariado y 143 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, o que la conciliación se ha celebrado sin avenencia. Y una vez que se haya otorgado la escritura, si se realiza la escritura recogiendo el acuerdo de conciliación y antes de iniciarse la ejecución judicial, si alguna de las partes quiere modificar el acuerdo, tal como establece el artículo 82 de la Ley del Notariado, o en mi opinión incluso dejarlo sin efecto, será necesario otorgar una nueva escritura pública en la que así conste, a la que deberá hacerse referencia por nota en la matriz que contenga el acuerdo, o bien notificarse al notario a cuyo cargo se encuentre dicha matriz, y ello con la finalidad de desactivar la fuerza ejecutiva de la escritura, tal como establece el artículo 83 de la Ley del Notariado. Por lo demás, y en cuanto a los efectos, el artículo 83 de la Ley del Notariado nos dice que la escritura que recoja el acuerdo, que documente el acuerdo, gozará de la eficacia de instrumento público, es decir, eficacia sustantiva y probatoria. Pero, además, añade que estará dotada de fuerza ejecutiva en los términos establecidos en el número 9 del apartado segundo del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que la ejecución se verificará conforme lo establecido para los títulos extrajudiciales.
Como la atribución del carácter ejecutivo se ha realizado en el número 9 del apartado segundo del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y no en el número 4 relativo a las escrituras en general, esta ubicación sistemática permite concluir que cabe la ejecución respecto de cualesquiera obligaciones y no solo las obligaciones dinerarias y líquidas, tal como se establece en el número 4. Sin embargo, las causas de oposición, tal como establece el artículo 557.1 a la oposición, a la ejecución, serán más amplias que las previstas para los títulos judiciales o arbitrales. Y añade el apartado segundo de este precepto que, en el caso de formular oposición por el ejecutado, el letrado de la Administración de Justicia, mediante diligencia de ordenación, suspenderá la ejecución hasta que se resuelva la oposición. Esta desregulación hace al acuerdo de conciliación de peor condición que al acuerdo alcanzado en mediación elevado a escritura pública, porque en este caso la atribución del carácter ejecutivo se ha realizado en el número segundo del apartado segundo del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, junto con los laudos arbitrales, lo que permite concluir que la voluntad del legislador ha sido equiparar el acuerdo de mediación elevado a público u homologado judicialmente a los títulos extrajurisdiccionales. Y voy terminando ya respecto a la conciliación ante notario. No se recoge en los artículos 82 y 83 de la Ley del Notariado una regulación similar a los artículos 143 y 148 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria en cuanto a los efectos en la interrupción de la prescripción o en la posible impugnación del acuerdo alcanzado en conciliación. Pero en mi opinión es que tampoco es necesaria una regulación. Los efectos en cuanto a la interrupción de la prescripción está recogido en el artículo 1973 del Código Civil y la posibilidad de impugnar el acuerdo de conciliación si adolece de algunos defectos que determinan su invalidez se regula en los artículos 1300 y siguientes del Código Civil. Sí que he hecho falta una concreta referencia a la condena en costas en el proceso por aplicación del artículo 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que no se refiere a una concreta clase de conciliación. Y siguiendo con la clase de conciliación, voy a hablar ahora de la conciliación ante el registrador, que se regula en el artículo 103 bis de la Ley Hipotecaria, que fue introducido en el último momento por la disposición final 12ª de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, sin establecer norma de competencia territorial y sin determinar la eficacia ejecutiva del acuerdo alcanzado en conciliación. Sí que intentó introducir esta fuerza ejecutiva el proyecto de ley de eficiencia procesal. Al no establecerse una norma de competencia territorial, se ha señalado por algunos autores, por ejemplo Aguilera, Anegón, que la conciliación ante el registrador se puede elegir libremente el registrador y se basa para ello en la naturaleza del acto de conciliación. Fernández del Pozo, por el contrario, señala que el artículo 103 bis de la Ley Hipotecaria no altera el estatuto jurídico de la función en registrar y que, por tanto, deberá presentarse la solicitud de conciliación ante el registrador que sea competente por razón del hecho inscribible esté o no inscrito en el registro. Y así lo ha señalado también la Dirección General en resolución de 31 de enero de 2018. En cuanto a la competencia funcional, establece el artículo 103 bis de la Ley Hipotecaria que podrá celebrarse la conciliación ante el registrador cuando se trate de controversias en materia mercantil, inmobiliaria y urbanística que verse sobre acto o hecho inscribible en el registro de la propiedad mercantil u otro registro público de su competencia. Con base en tal precepto, Fernández del Pozo ha señalado que se puede celebrar la conciliación ante el registrador cuando se trate de controversias que comprometan derechos disponibles, que versen sobre hechos inscribibles, estén o no inscritos, y con la finalidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial. La Dirección General, en resolución de 31 de enero de 2018, señaló que no es lo determinante para fijar la competencia del registrador en la conciliación la circunstancia de que el acuerdo que se alcance pudiera derivar en una mutación jurídico-real en el registro, pues no lo contempla así el precepto. En mi opinión, el centro directivo aquí incurre en contradicción. Exige, por un lado, que se cumplan las reglas de competencia territorial, pero por otro lado, señala que el registrador puede ser competente aunque la controversia no afecte a hechos inscribibles. Y si es así, ¿con base a qué criterio se va a determinar la competencia territorial del registrador? Pero es más, como hemos visto, no se está alterando el estatuto de la función registral. Debe, por tanto, cumplirse las reglas de competencia territorial y funcional de los registradores, aparte que en ningún caso podría ser objeto de conciliación la conciliación.
Y termina el artículo 103 bis 2 señalando que una vez celebrado el acto de conciliación y alcanzada la avenencia, el registrador certificará el acuerdo o, en su caso, que se haya llevado a efecto sin avenencia. Con arreglo al principio de legalidad, artículo 3 de la ley hipotecaria, habrá de otorgarse la correspondiente escritura pública para la inscripción en el registro, y así lo ha señalado la Dirección General en resolución de 18 de octubre de 2017, 24 de julio de 2019. Y es que además, en mi opinión, la propia finalidad de la calificación registral haría incurrir en grave incompatibilidad si el registrador calificara la certificación expedida por él, determinara si existen o no efectos que impidan la inscripción y resolviera sobre la inscripción, poniendo en duda la independencia y la libertad de los registradores, que además consideran fortalecidos por el principio de competencia territorial, es decir, que no puedan ser elegidos aunque sean retribuidos por el usuario del servicio registral y por arancel. Y termino ya muy brevemente haciendo referencia a la conciliación a la que el proyecto de ley de eficiencia procesal denominaba conciliación privada. Parece utilizar este adjetivo que se contrapone a la conciliación jurisdiccional. En mi opinión, el prelegislador incurría en confusión, porque no tiene sentido regular una conciliación a la que las partes pueden acudir en cualquier momento y que como status termini se resuelve en una transacción. Pero es erróneo incluir dentro de esta conciliación la conciliación ante notario o ante registrador, que como hemos visto tiene su propia regulación en las leyes que regulan el estatuto jurídico de estos funcionarios, y que además la conciliación ante notario o registrador participa en la naturaleza de los actos de jurisdicción voluntaria. Y termino con las siguientes conclusiones. Por su eficacia, por su eficiencia, porque contribuye a la descarga de trabajo de los tribunales, son evidentes las ventajas de estos medios extrajurisdiccionales de solución de controversias, que se basan en la libertad de las partes y en la autonomía de la voluntad, especialmente los heterónomos, como la conciliación, que son las partes las que alcanzan la solución a la controversia, con lo que se contribuye al mantenimiento de la paz social. Sin embargo, estas ventajas no quiere decir que sean los únicos medios adecuados para resolver un conflicto. También puede serlo un proceso jurisdiccional. En muchos casos no hay otra vía para resolver un conflicto que un proceso jurisdiccional. Y sin embargo, el impulso a estos medios de solución de controversias se ha realizado sobre la base de demonizar el proceso jurisdiccional, que se presenta como la guerra frente a, por ejemplo, la mediación, que se presenta como la cultura de la paz. Los notarios debemos estar abiertos a estos medios de solución de controversias y contribuir a su desarrollo, y en especial la conciliación, que como hemos visto es un procedimiento de jurisdicción voluntaria que está regulado en la ley del notariado, en la que intervenimos en nuestra condición de notarios y desempeñamos la función notarial en toda su amplitud. Es cierto también que hay que potenciar estos medios en todos los ámbitos, en todos los sectores, para que sean conocidos por los ciudadanos y sean ellos los que en su caso decidan acudir a alguno de estos instrumentos. Políticas, iniciativas legislativas pueden contribuir a la difusión de estos medios, como por ejemplo puede ser una adecuada regulación de la condena en costas, y la obligación correcta serían los artículos 394, 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero no me parecen correctas iniciativas legislativas como el proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, como ya he dicho, decaído, que convertía a estos instrumentos en requisito sine qua non para la interposición de una demanda. Obligar a quien no cree en estos procedimientos a cumplimentar un mero formulismo históricamente se ha revelado inútil, cuando no contraproducente a los intereses de las partes, como sucedió con la conciliación mientras fue obligatoria hasta la reforma de 1984. Muchas gracias.